Venga, Gunón, comenzamos con el Consejo Rector correspondiente a octubre de 2022. Indicaros que el acta no os puede traerla porque hemos tenido un problema con el programa de transcripciones, que justo lo han cambiado esta semana y no hemos podido finalizar la transcripción y tienen que volver a dar autorización a nuestros técnicos, o sea, a la TAG y a los técnicos de Derecho Quirolá para que manejen el programa, ¿vale? Entonces, lo único que queda pendiente de firmarla y no hemos podido, ¿vale? Paso al punto 177, que es la propuesta de acuerdo para la adjudicación del contrato de las obras del Centro Social de la Cervecera de Fadura. Y sin más, la propuesta de acuerdo es adjudicar a Urbelán por el importe de 2.230.765,91 euros, 21% de IVA incluido. El plazo de ejecución de las obras previsto es de 18 meses a contar data de suscripción del planteo y las obras deberán iniciarse en los 30 días siguientes a la firma del contrato. Y sin más, no sé si hay alguna pregunta. Una pregunta relacionada con algo que se comentó, creo que fue en la última Junta Rectora o en la anterior. Me pareció oír que el edificio de Frontones no se iba a arreglar hasta que no terminase esta obra. No, no dijimos eso. O sea, a nosotros nos dijimos que íbamos a iniciar el procedimiento de la contratación para la reparación con dos condiciones. Una, que estuviera iniciada esta obra y otra, que hubiera disposición presupuestaria. ¿Vale? No era que estuviera terminada esta, sino que hubiéramos iniciado esta. Con lo cual, una vez que se da el visto bueno a esto, en teoría ya... Y nosotros nos ponemos a trabajar en la parte de disposición presupuestaria, porque en primera condición está cumplida, ¿vale? Lo que no queremos es amontonarnos en las obras porque, a ver, como digo yo, somos Getxo Quirola, pero solo somos Getxo Quirola también, ¿eh? Quiere decir que no tenemos 37 técnicos para llevar dos obras de esa envergadura a la vez, ¿vale? ¿Alguna? Sí, perdona. Sí, algunas de las preguntas, claro, las quiero hacer porque no he estado en la mesa de contratación, entonces por contrastar un poquito. En el tema de los criterios evaluables de forma no automática, pone, por ejemplo, que en las medidas correctoras el análisis general y conocimiento del proyecto son 0 puntos. Sí. ¿Esto a qué se debe? Pues, ¿No es obligatorio? O, no, digo, sí, no son obligatorias. Si es precisamente si son propuestas a valorar, no son obligatorias. Ya. Medidas, habrá unas medidas correctoras que son las que exige la ley y en ocasiones, en muchos proyectos, si el adjudicatario o los licitadores, en este caso, ponen medidas ampliadas, pues se valoran, ¿vale? Hay una normativa que ya establece una serie de condiciones mínimas a la hora de iniciarse la obra o de ejecutarse la obra. Vale, ¿y con la organización de los trabajos pasa lo mismo? Me refiero, hay apartados como detección y estudio de las acciones de mayor importancia, que se le da 0 puntos. Puedo entender porque es la única empresa que se ha presentado y, bueno, las condiciones son las que son. Pero luego hay otras como procedimientos para operaciones concretas que puedan suponer riesgo, molestias, interferencias, tal, 0 puntos también, no define. No define, pero hay una normativa, a ver, insisto, hay una normativa vigente y nosotros lo que hacemos es, en los pliegos en general, valorar que se vaya más allá de la normativa. ¿Vale? Entonces, por eso se pone medidas para minimizar ruidos, medidas para minimizar la afección a vecinos, pero ya existe una normativa. A ver, para igual una explicación fácil. En muchas obras habéis visto que existe un tío con una manguera limpiando las ruedas de los camiones cuando salen de una obra. Bueno, pues eso es una normativa de cumplimiento obligatorio. ¿Vale? Tú además puedes decir, no, además de limpiar las ruedas, lo que vamos a hacer es desinfectarlas. Bueno, pues la desinfección no es obligatoria, entonces sería valorable. ¿Vale? El resto de medidas es lo mismo. Hay una programación de los trabajos que se propone y que si no se mejora o no se quiere mejorar, pues evidentemente son 0 puntos si asumes la del proyecto. Ya, es que luego, por ejemplo, había un apartado que era relativo a propuestas de materiales y soluciones constructivas equivalentes para alcanzar la adaptabilidad de la ISO. Y también pone 0 puntos. Y claro, sí que nos ha sorprendido porque al final es alcanzar, pues eso, una adaptabilidad a una normativa y como ponía 0 puntos... Digo, no, pero la normativa la tiene que cumplir porque la cumple el proyecto. Vuelvo a decir eso y sin más allá. Vale. Y dentro de los criterios evaluables de forma automática, sí que nos ha llamado la atención el tema de la aprobación y difusión del protocolo y medidas específicas para prevenir y hacer frente al acoso sexual y al acoso por razón de sexo
Porque no pone nada de lo que oferta Es la empresa. obligatorio, obliga a la ley que se presente ese protocolo. Pues no pone nada de lo que oferta, entonces por eso No, lo pregunto. la ley determina que hay que tener un protocolo y si te interesa el protocolo por lo que sea, lo solicitamos, ¿eh? Pero la ley obliga que la empresa tiene que presentar, o sea, es obligatorio que presente. Ya, por eso lo pregunto, porque me resultaba raro que en la columna sobre la empresa, donde en otros apartados sí pone claramente qué es lo que presenta, aquí no ponía nada. Y luego en ¿Lo tiene o no lo tiene? En realidad se puntúa si lo tiene o no lo tiene. Creo que es eso, ¿eh? Vale. Y luego con los servicios de apoyo a la conciliación nos pasa un poco igual, que no venía nada. Entonces, o sea, venía a disponer y aplicar la ejecución del contrato, un convenio colectivo de empresa con cláusulas específicas para la igualdad y tal. Y venía mejora o ampliación de permisos, flexibilización, adecuación de la jornada, servicio de apoyo a la conciliación y ponía 0 de 2. O sea, ahí no ofrece. Hay que mirar la nada. oferta, porque habrá cosas que son obligatorias por ley, que obviamente no se pueden valorar porque son obligatorias, y si hay mejora, pues se valora y es objetivo si lo tienes o no lo tienes. Ya. Que por eso me extrañaba que al final pues que no se estuviera presentando algo que por normativa puede ser obligatorio y aunque no lo fuera es bueno también para la plantilla. Pero si es obligatorio por normativa no tienen que presentarlo, tienen que tenerlo. Ya, pero como no lo pone en los... No, pero es como la clasificación. La clasificación es un paso previo. Es decir, si tú tienes que cumplir una serie de condiciones previas para presentarte a la licitación. Entonces, eso es sobre lo que ya nos marca la normativa, si tú mejoras o no mejoras. O sea, si tu convenio establece la serie de medidas y cumples el convenio, pues te presentas. Si además tú haces una serie de propuestas que mejoran el convenio, pues se valora. Vale. Y la última pregunta, si no me equivoco, pone que se le da la posibilidad de subcontratar a otra empresa que es Viva Design. Si no me equivoco, lo pone en uno de... Vale, y en este caso, ¿para qué subcontratar? Digo, porque esta empresa pone que es una constructora. Lo que determinen los pliegos, no lo sé. Vale. Es que eso hay que mirar la oferta ya en concreto. Si quieres, puedes mirar la oferta o mandarnos la pregunta y le pido al técnico que te la responda. Vale, si como hablamos de una obra, es una rehabilitación y Urbelán ya está... Sí, pero catalogado Urbelán como igual tiene una constructora. especialidad concreta y Viva Design tiene otra especialidad. Es que no, o sea, yo sé que Viva Design hace edificación, Sí, o sea, vivienda. Sí. Entonces no sé para qué le habrá contratado en concreto. Vale, esas eran las dudas, gracias. De todas maneras, preguntas tan específicas de la oferta técnicas, si nos las mandas por escrito, las respondemos y las respondemos para todos, sin ningún problema. ¿Vale? Bueno, entonces, si no hay ninguna pregunta más, pasamos a la votación. ¿Votos a favor? Partido Popular. Perdón. Perdón. Vale, EAJ-PNV, Partido Socialista y EH Bildu. Abstenciones, Elkarrekin Podemos, votos en contra, Partido Popular. Vale, siguiente punto, corresponde a la propuesta de acuerdo para estimación de alegaciones presentadas por las personas aquí indicadas y las demás actuaciones para proceder con el procedimiento de revisión de oficio. Como sabéis, antes del verano trajimos la propuesta de apertura de este proceso, se han prestado las alegaciones para continuar con un proceso que, como os indiqué, también está hablado con estas personas. Vamos a estimar las alegaciones para ir a la COJUA y que la COJUA determine si el acuerdo que se adquirió, que se realizó en el año 2010, estaba bien tomado o estaba mal tomado. Como dije en su momento, si la COJUA determina que ese acuerdo está bien tomado, pues se darían los pasos correspondientes para que estos trabajadores adquieran su fijeza. Si la COJUA determina que no está bien tomado, esos trabajadores irían al proceso de estabilización. ¿Sí? A ver, nosotros sobre este proceso, cómo se está desarrollando y sobre esta propuesta que nos traéis tenemos muchas dudas. Entonces, en principio lo que pediríamos es que esta propuesta de desestimar las alegaciones se deje sobre la mesa hasta que tengamos un informe adicional del secretario y nos explicamos por qué. De entrada en la propuesta se dice que una decisión tomada en el 2010 es contraria a una ley del 2015, lo cual es materialmente muy difícil. Muy difícil de que una decisión tomada en el 2010 sea contraria al ordenamiento jurídico basándose en una ley del 2015. Esto lo dice la propuesta. Entonces nos parece que es un poco difícil.
Tenemos una duda también sobre si lo que hay que hacer es anular toda la decisión o corregir la decisión. Si anulamos toda la decisión, se anula todas las consecuencias que ha podido generar esa decisión. Y tampoco sabemos si, como se dice en el informe, la Administración puede decidir no solicitar las pagas que se ha pagado a esos trabajadores en función de lo que se ha decidido esa decisión. No sabemos si la Administración puede decidir no solicitarla o está obligada a solicitar la devolución de esas pagas. Entonces, ahí se nos genera una duda. Se nos genera una duda porque si fuese posible corregir simplemente el acto, porque si lo que se pretende es corregir el acto de nombramiento, que lo que hay que corregir es una palabra en el acto de nombramiento, en el punto 1 del acto de nombramiento, si se corrige ese acto de nombramiento, todo lo que ha producido el acto de nombramiento se mantiene intacto. Pero si lo que anulas es el acto de nombramiento, todo lo que ha producido ese acto de nombramiento no ha existido. Entonces, por eso tenemos muchas dudas y queremos un informe del secretario. ¿Y por qué el secretario? Pues porque el informe jurídico que se adjunta aquí resulta muy curioso, porque pasa mucho tiempo. Primero, solo se limita a dar respuesta a una de las alegaciones presentadas, y es la que hace referencia a que el tiempo transcurrido desde la decisión del 2010 es muy largo. Solo da respuesta a esas alegaciones. Y en concreto, por ejemplo, Juan Miguel Sagasti pide que si se va a estimar esto, a él se le indemnice. Y la propuesta de respuesta a las alegaciones no da respuesta a esa alegación, cuando entendemos que debe darla. Si se pide unas alegaciones, hay que dar respuesta a todo lo que se plantea en esas alegaciones. Entonces, el informe jurídico simplemente da respuesta a si es preceptivo o no, sobre todo el pedir la anulación del acto de hace 12 años, se para en eso, coge todas las alegaciones de los tres alegantes y dice que, bueno, que como son todas, hablan un poco de lo mismo del hecho de que ha pasado mucho tiempo, pues ahí se dedica a decir que todo es preceptivo, pero es un informe jurídico que también tiene muchas cosas que son como muy ambiguas, porque cuando dice artículo 110 de la ley de 1992, pues yo me imagino que en 1992 en el Estado español se aprobaría más de una ley. No sé a qué ley se refiere. Y la reforma del 99, no sé a qué ley se refiere. O sea, no nos parece que este informe jurídico dé respuesta a las alegaciones, ni que dé seguridad jurídica para el Consejo Rector, porque no sabemos qué consecuencias puede tener la anulación del acto, porque lo que se está haciendo es anular todo el nombramiento, no anular su nombramiento como fijos. No se está corrigiendo el documento de anulación, donde pone fijo en el artículo no sé qué. No es eso lo que se está corrigiendo. Lo que se está corrigiendo es el nombramiento, se dice. Se anula el nombramiento. Esto es, este nombramiento no se ha dado, con lo cual esas personas tienen que pasar a una situación laboral anterior a la que tenían, porque se anula el nombramiento. Si lo que queréis anular es la palabra fijo, y el error está en la palabra fijo, que debería poner, ahora no sé la palabra, indefinido, cambiar eso. Pero si anuláis todo el nombramiento, esas personas tienen que volver al trabajo inicial que tenían antes de ese nombramiento. Entonces, como nosotros no somos abogados, pero nos surgen todas estas dudas, y nos parece que el informe jurídico no es completo, por eso lo que pediríamos es que antes de tomar una decisión, pidamos un informe jurídico complementario al secretario del Ayuntamiento. Es más, en algún momento, Asier Arévalo menciona que en un tiempo pasado que no siempre fue mejor, ya hubo un informe, un pronunciamiento del secretario, que no sé si en aquel momento si sería el mismo o no, del Ayuntamiento, diciendo que su situación era correcta. Nos parece que hay muchas cosas que son ahí, que puede generar un conflicto más que otra cosa, y tampoco sabemos el beneficio que tiene el hecho de decir que vamos a anular una denominación de fijo de hace 12 años cuando hay algunos trabajadores que están casi para jubilarse, de los que les afecta esto. No sé si se pondera el efecto que va a generar o no. Entonces, como no sabemos nada de eso, lo que pediríamos es un informe complementario del secretario sobre todo el proceso. Y si es correcto anular todo el acto de decisión de nombramiento, o lo correcto es corregirlo.
Vale, yo te respondo. Primero, el informe jurídico que tienes ahí está supervisado por el secretario, porque desde hace creo que 4 o 5 años todos los informes jurídicos que se emiten tienen que estar supervisados por el secretario municipal. En segundo lugar, en ningún caso, como decís, en el caso de que esto se anulara, se podría reclamar los salarios percibidos a los trabajadores porque han prestado sus servicios dentro de un marco de legalidad existente en ese momento. Tercero, en las alegaciones que se presentan no hay consideraciones jurídicas de ningún tipo. Son más cuestiones de oportunidad. Y cuarto, no existe ningún documento más allá de que haya una, como dices tú, una indicación verbal de que haya dicho el secretario algo, pero no existe ningún documento sobre la situación de ninguno de estos trabajadores anterior a esta situación. Además, si paralizásemos esta propuesta ahora, lo único que haríamos sería perjudicar a estos trabajadores, porque sería posible que no se resolviera en tiempo y forma para que pudieran mantener sus posibilidades de quedarse de acceder a la organización o de quedarse en ella. Es decir, los plazos están calculados para que lleguemos en tiempo. Sin retrasarlo pondría en riesgo, Pues no tomarla. A ver, yo, por ejemplo, planteo a estos trabajadores, si se les anula el nombramiento, Asier Arévalo, por poner uno de los alegantes, sí, pues estaría en una escala por lo menos inferior a donde está ahora. Pero su servicio los ha prestado conforme al donde está ahora. Quiero decir, sí, pero como no me sé los procedimientos y las normas que pone, por ejemplo, el proceso de consolidación, la experiencia que se le contabiliza, ¿cuál sería? Porque igual no se le puede contabilizar la experiencia que ha generado a través de un acto que se ha anulado. No lo sé. Claro, es que a eso es a lo que me refiero. Todo ese tipo de cosas. Entonces, ¿es posible corregir el acto en vez de anularlo? Que sería mucho más sencillo. Bueno, pero veremos lo que nos dice la COJUA. Lo que nosotros estamos pidiendo no es una anulación absoluta del acto tampoco. Lo que estamos proponiendo es que la COJUA nos diga si la decisión es correcta o no es correcta. Y luego tomaremos la decisión que corresponda. A ver, lo que está claro es que la diferencia era del nombramiento de laboral fijo o laboral indefinido. La propuesta va ahí. Es anular el nombramiento de laboral indefinido, de laboral fijo. Pero eso no quiere decir que dejen de tener vinculación con Getxo Kirola. O sea, eso no quiere decir que dejan de ser laborales de Getxo Kirola, independientemente del apellido. Dejan de ser laborales fijos, pero pasarán a ser laborales indefinidos. Ya, pero lo que quiere decir, si tú anulas un acto, lo que quiere decir es que ese acto no ha existido. Si lo corriges, existe. Pero no quiere decir que no haya existido. No. Eso quiere decir que habrá que tomar la anulación y tomar otro acuerdo. Claro, es que es evidente, lo que no vamos a dejar es a las personas en un limbo. Estamos pidiendo es que nos digan si son fijos o no. Si son fijos, son fijos. Y si son fijos, son indefinidos. Pues si lo que estáis pidiendo es que la COJUA os diga eso, yo creo que eso se podría haber hecho de otra forma, sin iniciar el expediente de anulación del acto, hacer la consulta previa, porque las mismas leyes que se mencionan prevén hacer esa consulta previa, y nosotros seguimos viendo que aquí hay, que no sé, que se generan unas situaciones que no conocemos, que no hay suficientes informes, que este documento jurídico, este informe jurídico, para cualquiera que se lo lea después de haber leído las alegaciones, que bueno, tú dices que las alegaciones no tienen aportaciones jurídicas, pero las tienen. Hacen referencia a cuestiones jurídicas, hacen referencia a las mismas leyes que hacen referencia al informe y demás. Entonces, y hay una alegación que no está respondida. O sea, se pide una indemnización en función de unos parámetros legales, y eso no está respondido. Entonces, claro, para votar algunas cosas hay que saber exactamente qué es lo que estás votando y a dónde te va a llevar esto. Y esto, de momento, nos parece que lo que abre es un camino que no sabemos dónde va a terminar. Y que no entendemos tampoco el motivo ni la cuestión de esto. Pues hombre, el motivo creo que lo expliqué en la otra ocasión. El motivo es que no pierdan estos trabajadores la oportunidad de quedarse en Getxo Kirola por una vía o por otra. Ese es el motivo. Porque si por lo que sea los retiramos del proceso de estabilización, ya no pueden volver. Entonces hay que mantener todas las vías abiertas. Y hay que mantener todas las vías abiertas es yendo a una tercera vía que nos diga si el acuerdo que se tomó era correcto o no era correcto.
Si no es correcto, repito, pasarán de ser laborales fijos a laborales indefinidos. Y entonces van al proceso de estabilización. ¿Qué es correcto? Fuera, se retiran sus plazas del proceso de estabilización y se acabó. Bueno, nosotros en principio hemos hecho una propuesta y evidentemente no lo vamos a apoyar si no esa propuesta no es esto. Y lo que pedimos adicionalmente es que se nos facilite el informe de la consultoría externa CGP de fecha 17 de mayo de 2022, porque es el que inicia todo este procedimiento. De acuerdo. Eso, y no lo tenemos. Tampoco. De acuerdo. No se adjuntó en la anterior convocatoria, sí se adjuntó. O lo está buscando. En la primera, os lo volvemos a mandar. Creo que estaba en el informe cuando hicimos la primera, que fue junio o mayo, no me acuerdo ahora. En julio, ¿no? No me acuerdo, fue antes de verano, o antes de vacaciones, vamos. Iba el informe, creo que iba el informe, pero lo volvemos a enviar. ¿Vale? Bueno, si no lo enviamos ahora. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Paula? Bueno, yo un poco en la misma línea, sí que quería dejar constancia de que nos parece una situación injusta para estos trabajadores, porque al final se tomó una decisión en 2010, que efectivamente luego se hace esa alusión a una ley del 2015, y además hemos visto que también pone en una de las resoluciones que como consecuencia de la aprobación de la ley 20/2021 de 28 de diciembre de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, que entró en vigor en el 2021, a finales, se advirtió que el proceso selectivo de referencia no había sido convocado expresamente para el OAL Getxo Kirolak para obtener la condición de trabajador fijo en plantilla. Es decir, nos está también preocupando no solo la situación de estos trabajadores, sino que pudiera suceder que haya otros trabajadores o trabajadoras que puedan verse afectados por algo que se ha ido aprobando en otros momentos. En la situación esta en concreto, sí que coincido con que deberíamos disponer de otros informes para poder tomar una decisión, y que llegar al COJUA igual es una situación un poco extrema, porque al final lo que estamos haciendo es abrir un expediente con el que los 3 trabajadores están diciendo que no están de acuerdo, que es lo que hemos podido ver en sus alegaciones, que además no se les ha dado una respuesta, se está diciendo que las desestimemos directamente desde este órgano, y además no conocemos específicamente qué otros pasos existen. Ahora sí se está diciendo, en caso de que... Lo expliqué en junio, sí, pero no consta en un informe cuáles son las diferentes situaciones y qué sucede según el pronunciamiento del COJUA. Es decir, se abre como muchas posibilidades y no caminos específicos. Estamos yendo a un COJUA que quizá, yo sí que creo, como dice Ivonne, que nos lo podríamos haber ahorrado con una consulta previa o con otros informes adicionales jurídicos para poder contrastar, más que nada por tener más opiniones. No dudo que el informe jurídico que se nos ha adjuntado esté sustentado por el propio secretario, pero sí que creo que cuantas más versiones jurídicas y opiniones jurídicas tengamos, nos puede ser más fácil conocer en qué escenario se encuentran estos 3 trabajadores y poder combatir esta injusticia que se está llevando a cabo y en la que ellos pues no están a gusto, lo han dejado claro, ¿no? en sus alegaciones. Yo sí que creo que hacen mención a ciertos parámetros jurídicos, pero bueno, se dice en el informe que no, lo respeto, pero sí que creo que desestimarlo para llegar al COJUA puede ser una situación aún menos cómoda de la que ya se ha generado al abrir este expediente, aun entendiendo el por qué se ha hecho y que se explicó en la anterior Junta Rectora. Entonces, me gustaría saber por qué no se ha dejado claro por qué llegamos al punto del COJUA y qué va a suceder después en caso de que el COJUA, cuando se pronuncie con un sí o un no, que entiendo que es o uno u otro, si es válido o no es válido ese acuerdo del 2010, ¿qué vamos a hacer? Porque aquí se está comentando, pero luego no sabemos cuánto va a tardar en llegar esa otra propuesta de acuerdo, cómo les va a afectar hasta entonces a estos 3 trabajadores, qué decisiones pueden tomar, cómo les va a afectar, bueno, una cantidad de condiciones. A ver, yo vuelvo a explicar lo que expliqué en la primera vez que sometimos esto al Consejo Rector. Ellos tienen su vía judicial abierta, evidentemente, pero la vía administrativa a través del Consejo de Rector es que el Consejo Rector corrija una decisión que ahora se estima cuando se hace el informe que aludes que os voy a mandar. Dice que cuando se tomó aquella decisión no se tomó de forma correcta. Por eso hay que entrar ahí. Hay que entrar ahí porque, ostras, hemos tomado un acuerdo de forma correcta, aparentemente de forma no correcta. Bueno, pues vamos a corregirlo y la forma de corregirlo es como nosotros, es complicado que nosotros nos corrijamos a nosotros mismos porque tendríamos que vamos a ir a un tercer órgano que diga, oye, el acuerdo que tomasteis es correcto o no es correcto.
¿vale? Ese órgano puede decir, ¿es correcto? Pues si es correcto, el acuerdo que se tomó son laborales fijos y van fuera y no necesitan estabilización, son laborales fijos. ¿Qué es incorrecto? Serían laborales indefinidos. Ya está, y entonces irían al proceso de estabilización. Pero en ningún caso se está cuestionando si el puesto al que accedieron les correspondía o no. Se está cuestionando el resultado, es decir, el fijo o el no fijo, el fijo o el indefinido. Pero cuando se tomó esa decisión en 2010 entiendo que, como en otras ocasiones, vendría sustentado por un informe. Evidentemente. Entonces, ¿qué pasa con las justificaciones jurídicas que vendrían en ese informe preceptivo y que justificaban que estaba correcto? Sí, a ver, yo no quiero entrar en cuestiones jurídicas porque no soy jurídico, ¿vale? Pero os explico lo que me han explicado a mí. En el 2010 hay una cuestión es que no es lo mismo un laboral no fijo que un laboral fijo que un laboral indefinido, porque no existen esos términos como los tenemos de claro ahora. Hay una serie de sentencias en los años posteriores que determinan claramente qué es un fijo y qué es un indefinido. De hecho, en el año 2010, entre indefinido, entre laboral fijo y laboral no había diferencia. Y un laboral siempre se consideraba que era un laboral indefinido. No existía el apellido, era laboral fijo o no. ¿Vale? Entonces, la cuestión viene de ahí. ¿Por qué surge esas contradicciones con respecto a lo que se hace en 2010 y normativa posterior? Normativa y jurisprudencia posterior. Porque es verdad que se va regulando más las situaciones de los laborales. La situación de los laborales en 2010 era una que era poco clara y ahora se ha ido aclarando. Entonces, por eso hay que someterlo, porque en mi opinión, que era el presidente del Consejo Rector, cuando llevo el acuerdo en el 2010 a ese Consejo Rector, yo lo llevo creyendo que va todo en orden, porque van todos los informes favorables. Ahora, cuando se hace el estudio para ir a la estabilización, se analiza la situación de cada uno de los trabajadores y se ve pues, que esto puede darles problemas en una posterior situación de estabilización. Es decir, ellos creen que son fijos, hay una presunción de que puedan no serlo. ¿Le sacamos la plaza de estabilización o no? Si no se la sacamos en la fecha anterior al 1 de junio, ya no pueden entrar. Si luego resulta que no lo son, ¿qué pasa con ellos? Lo que estamos es cerrando todos los espacios que puedan suceder. Aparte que ellos tienen la subvía judicial. Ellos pueden ir a un juez, explicar, poner la situación encima de la mesa y que el juez diga, no, ustedes son laborales fijos. Oye, se acabó la cojúa, se acabó todo, aplicamos sentencia, a correr. Pues, mi opinión, luego igual viene el jurista y dice, bueno, pero luego también vendrá la discusión de si conviene o no conviene ir a un recurso de ese tipo, pero también nos someteremos. Eso iba a decir, que al final, claro que existe esa vía, pero igual no es la mejor cuando estamos hablando de parte de la plantilla de Getxo Quirola, que es decir, si tenemos otras vías, en este caso el COJUA, que se está tirando tras abrir el expediente hacia este órgano, igual es más fácil, más rápido y es más sencillo para los trabajadores. Pero claro, si es algo tan sencillo de dirimir, ¿por qué las alegaciones, las tres, están en contra de esta apertura del expediente y de esta revisión? Si se les explica de esta manera, que entiendo que se ha hecho por lo que se ha explicado y por lo que ven en los informes, sí. Se está tratando de llegar a algún acuerdo. ¿Y por qué las tres personas se están oponiendo? Perdona, no estamos tratando de llegar a un acuerdo, estamos tratando de no perder ninguna posibilidad. Bien, sí. ¿Vale? Entonces, ¿por qué los tres? Pues porque primero se rechazan las alegaciones, pero los servicios jurídicos las rechazan. Estiman que no... Hay una que está justificada, las otras dos. Solo pone que no incluyen, no sé cómo dice exactamente, como determinaciones que puedan cambiar el rumbo de lo iniciado o algo así. Pues bueno, yo lo que hice en el servicio jurídico, lo que no voy a hacer yo ya es determinar el sentido de unas alegaciones de alcance jurídico. Entonces, pues es que vuelvo a decir lo mismo, si se rechazan, es que yo no puedo decir, o sea, yo qué voy a decir, no las rechazamos, no, yo las tengo que traer aquí y presentarlas. Yo estoy de acuerdo, tengo que estar de acuerdo con el informe jurídico, porque si no estuviera de acuerdo con el informe jurídico no lo sometería aquí, y además porque creo que es poder mantener las vías abiertas para que esos trabajadores aclaren su situación. Porque en realidad lo que tenemos que hacer es aclarar cuál es su situación. Sí. Pero tienes razón, Paula. Si ese es el objetivo,
seguimos pensando que la Administración tenía otras vías para aclarar su situación, porque el error no es de los trabajadores, es de la Administración, no es de los trabajadores, el error es de la decisión que toma este Consejo en 2010. Si ese es el objetivo, y si se habla con los trabajadores, ¿por qué sus alegaciones? Porque uno de ellos pide que se le indemnice. Y otro de ellos pone sobre la mesa un hecho que también es real. Es decir, si durante 12 años yo no me he presentado a ningún proceso de selección de ninguna otra administración pensando que soy fijo, ¿ahora qué ocurre? Entonces, teniendo todo eso en cuenta, la pregunta vuelve a ser la misma. ¿Es necesario hacer esto así como se está haciendo? Nosotros pensamos que no, que hay otras vías y por eso pedimos otro informe que nos diga. Porque aunque tú digas que no se anula todo el acto, lo que se hace es se anula todo. Aquí es la nulidad del acto, no la corrección del acto decidido por la palabra fijo, se anula todo. Se anula el nombramiento de las personas. Punto. Se anula el nombramiento y tomaremos un acuerdo de otro nombramiento. Pero hay una opción que es corregir el nombramiento. No anularlo, corregir. Pero al parecer los servicios jurídicos no entienden que corresponde a nosotros mismos corregirnos, sino que tiene que ser, y yo no sé de derecho administrativo, no lo sé, ¿vale? Nosotros no podemos corregirnos a nosotros mismos en ese acuerdo, tenemos que ir a un tercero que nos diga si el acuerdo que tomamos es correcto o no correcto. Y luego haremos la corrección que corresponda. ¿Cabe la posibilidad dentro de lo que estamos planteando para poder tener más seguridad, poder pedir algún informe más? Pero ¿a quién? ¿Al secretario municipal? Si el secretario municipal conoce este informe. No digo que no lo conozca, digo que igual es mejor... Yo no voy a comprometerme a que el secretario municipal haga un informe sobre esto. Puedo preguntarle, pero yo no puedo comprometerme a que lo dé. ¿Vale? Porque lo único que me puede contestar es si yo conozco ese informe y además que es que los informes jurídicos, de todos los jurídicos de esta casa, creo que ahora desde el año 2014-2015, van todos refrendados por el secretario municipal. Entonces, lo único que va a poder decirme es yo respaldo ese informe, porque como lo dice la ley, que no se puede emitir ningún informe sin su conocimiento y supervisión. Entonces, ¿qué me va a decir? ¿Me va a hacer lo mismo? A ver, lo comento porque en otras situaciones, en otras comisiones o en otros organismos, no es la primera vez que se emite, por supuesto, un informe jurídico por el trabajo, por quien corresponda, y además puede haber perfectamente un informe del secretario que lo avale o incluso que no, que pudiera poner encima de la mesa otras cuestiones. Incluso otros escenarios. Entonces, ya que nos está surgiendo esta duda, ¿sería posible posponer este acuerdo al mes que viene y podamos tener más información sobre la mesa y poder ver qué pasa con estos 3 trabajadores? Porque al final está afectando de cara a ir a un COJUA y creo que es a ver quién tiene razón. Y son 3 trabajadores que están diciendo que les está afectando mucho, que llevan 10-12 años trabajando en unas condiciones que para ellos eran buenas, que han dejado de presentarse efectivamente a otros procesos porque ellos ya estaban seguros donde estaban y ahora se les está abriendo un expediente, digamos, en contra de su voluntad. Porque parece que puede ser que no esté bien el acuerdo del 2010, que no lo sabemos, puede ser. Pero si se está abriendo este expediente es porque hay alguna sospecha. La cuestión es, quien dice que existe esta sospecha tampoco está al 100% seguro. Porque entonces no habría que ir al COJUA, ¿no? Pregunto, porque de verdad que me falta seguridad para poder tomar una decisión sobre la situación y sobre las alegaciones de estos trabajadores y me parece que es una situación seria. Vale, entonces, 2 cuestiones. Una, yo no voy a retirar el acuerdo porque yo no voy a ser el responsable de poner en riesgo el proceso que se está llevando a cabo. Si resulta que lo posponemos por un mes y luego pierden oportunidades, me lo van a achacar a mí y yo sé cuál es el timing y os lo he explicado, hay unos plazos que hay que cumplir y yo no lo voy a retirar. Segundo, sobre la cuestión de hay dudas. Evidentemente, las dudas surgen en el momento que nos ponemos a revisar la situación de cada uno de los trabajadores, en el momento de realizar el estudio para estabilización. Ahí surgen las dudas. Las dudas no surgen ni en el 11, ni en el 12, ni en el 13, ni en el 14, ni en el 15. Hay una ley una sentencia a la que en ese momento, a la que alude creo que Arévalo preguntando, en ese momento a la TAC Derecho Quirolac, le pregunta si con la sentencia que ha salido, con la situación que hay, él es fijo o indefinido. ¿Vale? En ese momento que sale jurisprudencia o legislación nueva, ¿vale? Hay esa pregunta, pero no hay ningún informe de nada.
No hay ningún informe de nada. Y se vuelve a la rutina hasta que llega el estudio de estabilización. Y el estudio de estabilización y se analizan cómo, cuándo, dónde cada trabajador y trabajadora de Derecho Quirola adquirió o entró en la plaza en la que está. Y se ve pues, que hay una serie de personas que son laborales indefinidos claramente y hay 3 que surgen dudas. Surgen dudas porque hay un acuerdo de Consejo Rector de 2010 donde a través de un proceso de selección se les da la condición de laborales fijos. Y la duda surge en como si ese proceso de selección cumple las condiciones para que uno sea laboral fijo. Porque si no, ese proceso de selección lo que les convierte es en laborales indefinidos. Ese es el discurso, o sea, lo que se le va a pedir analizar al COJUE es si el acuerdo tomado en base a los antecedentes es correcto o no es correcto. No se le está pidiendo que se les quite, que se les rompa el contrato con Derecho Quirola. Entonces, como lo que queremos es mantener todas sus oportunidades abiertas, lo que queremos es que quede la vía judicial y que quede la vía administrativa, que es la cojuga, la vía administrativa. Entonces, tenemos que mantener los plazos porque ponemos en riesgo que se cumplan todos los pasos que se han determinado. Evidentemente, la responsable de la TAC de Derecho Quirola y yo, hemos mirado cuáles son los timings que hay que mirar, que hay que cumplir. Y se ha informado a los trabajadores, además, de cuál es la situación y a dónde vamos. Están informados permanentemente. Y cuando se tomó el acuerdo en julio o junio, se les informó, se va a tomar este acuerdo y se ha tomado este acuerdo. Y ahora los pasos vuestros pueden ser ir a sede judicial. Pues bueno, van a sede judicial. Pero lo que queremos es intentar solucionarlo y que queden todas las vías abiertas, porque si damos pasos en falso, cerraremos vías. Y evidentemente el responsable de que se cierre alguna vía soy yo. Y yo no voy a tomar la decisión de posponerlo por el riesgo de cerrar alguna vía. Yo así de claro os lo digo. Y eso no quiere decir que mañana vaya a ir con el secretario y le diga, oye, mira, pasa usted en el Consejo Rector y parece que quiere una explicación. ¿Qué me dices? Si me dice que hace un informe y si me dice que avala el informe, pues os lo diré. Pero es que todos los informes jurídicos de este ayuntamiento desde el año 2015 o 2000 no sé qué están avalados por el secretario municipal. Todos. Tienen que estar supervisados por él. La propuesta de resolución no da respuesta a todas las alegaciones. Claro, es que no da. Hay alegaciones que quedan sin responder, no da respuesta a todas las alegaciones. Porque no corresponderá resolver esas alegaciones aquí. O sea, tú no puedes resolver. ¿Cuál es la alegación? ¿Que me indemnicen? No, si te rechazo la alegación. Bueno, pero si rechaza la alegación, la propuesta de resolución debe decir que rechaza la alegación. Ya lo dice con rechazo. Sí. Tiene que dar. O sea, una cosa es que rechace las alegaciones, pero tú tienes que dar respuesta a lo que te alegan. No a decir, no estoy de acuerdo con tu alegación. Tienes que dar respuesta a lo que te alegan. Y si yo te pido una alegación, tú me tienes una indemnización en base a una ley X, tú me tienes que decir si tengo derecho o no en base a esa ley o a otra. No decir... Entonces, yo no sé, ya sé que vosotros podéis, pero yo no puedo juzgar los informes jurídicos. A ver, aquí podemos hablar de si esto es un informe jurídico claro o no. Y si no lo es, podemos ver si queremos uno más claro o no. Solo se trata de eso. Y aquí hay una propuesta de resolución que parece ser que no cumple todas las condiciones que tiene que tener la propuesta de resolución. Bueno, yo estimo que sí. Sí. Álvaro, yo al menos en mi intervención, y creo que Iván iba por la misma vía, cuando hablamos del informe donde habla de estas alegaciones, para decidir si desestimamos o no como Consejo Rector, necesitamos saber cuál es la motivación de esa desestimación. No es desestimo porque sí o porque no cambia nada. Quiero decir, cuando se emite un informe, normalmente, en otras ocasiones, cuando se habla de unas alegaciones, tanto para estimarlas como para no, suele venir pues motivado. Cuando no se motiva es porque no se ha dado una respuesta. O sea, para poder desestimarlo, al menos en mi posición, necesito saber por qué se propone desestimar o lo contrario, lo mismo da. Si no viene una respuesta de cómo se pretende desestimar o por qué se pretende desestimar, es difícil tomar esa decisión en algunas situaciones. Y yo lo que había preguntado antes, y
disculpa, pero ¿se podía haber consultado a la COJUA antes de abrir este expediente? No sé si se puede consultar antes o no a la COJUA. A la COJUA entiendo que una consulta previa, no sé si se puede hacer o no. Me refiero si nos podríamos haber evitado entrar en toda esta situación y tener que acabar diciendo a los trabajadores que si no están de acuerdo con lo sucedido o incluso con la futura decisión del COJUA que puedan ir a sede judicial. Claro que está abierto, pero les estamos metiendo en una situación aún más injusta, más grave. Entonces, creo que hubiese sido un poco más amable si estaba disponible el COJUA para hacer la consulta previa. Y si además se puede preguntar al secretario, pues yo creo que nos daría más seguridad. Como Consejo Rector se tome la decisión que se tome, aunque sea por respeto y por tener todas las respuestas encima de la mesa dentro de lo que hay. Más que nada por conocer todas las situaciones. Que el secretario decide no emitir informe o decide emitir un informe donde dice que simplemente avala, pues bueno, pero si pudiera esclarecer un poquito más la situación. Yo en todo caso voy a mantener el acuerdo. Si acaso puedo pedir una ampliación del informe de alegaciones, pero voy a mantener la propuesta de tomar el acuerdo porque no quiero poner en riesgo. Si necesitamos más aclaraciones, las pedimos. Yo es lo que puedo comentar, pero el acuerdo tengo que proponer su votación aquí porque no quiero poner en riesgo los plazos que hemos determinado. Que necesitamos que se amplíen el informe de alegaciones, pido que se amplíe. Pero ciertamente lo que no voy a poner en riesgo, por lo menos yo no lo voy a hacer, es el timing que se ha marcado y que luego porque un mes o una semana o 10 días, si la situación que dices tú calificas como injusta, se convierta además de injusta en irresoluble. Entonces, no quiero correr ese riesgo. Bueno, ¿alguna cuestión más? Pues someto a votación. ¿Votos a favor? EAJ y Partido Socialista en contra. EH Bildu, Elkarrekin Podemos, abstenciones, Partido Popular. El siguiente punto, 179, es el informe sobre el cumplimiento de los plazos legales de pago de obligaciones del segundo trimestre de 2022. Tenéis el informe por ahí. Creo que cumplimos los plazos bien. No sé si hay alguna pregunta. Si hay alguna pregunta, os pido que me la hagáis por escrito porque yo este tema no domino nada. Simplemente un tema de plazo, de que se trae segundo y tercer trimestre, saber por qué no ha podido ser posible antes el segundo trimestre. Pues supongo que por carga de trabajo y vacaciones. Vale. No, o sea, son cosas habituales. Nos ha pasado otros años nos ha pasado lo mismo. Sí, me imaginaba. Y el informe de tercer trimestre, pues lo mismo, ¿vale? Y sin más, paso a información general. Bueno, hemos la auditoría de la ISO 50001, que era una de las obligaciones que estaba en el contrato de eficiencia energética, que se aprobó, que entró en vigor en 2014, por ahí, ¿no? Sí. En el último año teníamos que pasar la ISO 50001, que es sobre energía, y la hemos pasado. Vale, y sin más, para informar. Y luego están los informes de AQS correspondientes al tercer trimestre de 2022. No sé si queréis hacer alguna pregunta. Sí. Ivonne me ha pedido primero. Bai, a ver, ez dakit ja hemen galdetu eskatu genuen beste batean, baina nik uste dut hemen izan zela, ze AQS txostenak nik izango nuke jasotzen dugun leku bakarra ausera. Eta da, eskatu genuen pixkat jasotako iradokizun edo kesa edona delakoa banan-banan jakitea zintzu diren eta kesa horrek eragin duen ekintza, zuzenketa, erantzuna edo dena delakoa ez soilik erantzuna, baizik eta baten batek eskatzen baldin badu instalazioen garbitasuna, esate baterako, garbitasuna areagotu inda, ez da areagotu, konprobatu inda garbitasuna ondo dagoela eta ez da ez erregin behar. Horren zehaztasunak eskatzu genituen, zekaro, hemen jartzen duzuenean, jasotako iradokizunak dira, elkarbizetzea igerilekuan eta aldageletan, ikastaroetako kalen okupazioak, aldagelea gaizkera biltzea igerilekuen, bat, honen inguruan eta hau eginda, beste bat, honen inguruan eta hau eginda. Zezke bestela, txosten honek guretzako ezer gutxiako balio da. Osea, zenbat jende esan dizuen zorionak, zenbat jende esan dizuen txarto, eta zenbat jende esan dizuen hau aldatu, eta horietarikoa zenbat diren neskak, eta zenbat diren mutia, oso interesgarria da, baina ez digu
konponketarako edo hobekuntzarako inolako baliabiderik ematen. Orduan, hurrengorako, ez honetarako, baina hurrengorako bai eskatuko genituzke zehaztasun gehiago txostenean. Hau da, hau seria jasotako kezak, eta hau da, eragin duten konponketa, erantzuna, azterketa, dena dalakoa. Osea, barruan eragin dituzten prozesuak edo jarduerak. Besterik. Sí, te responde Gorka. Sí, tienes razón. Creo que antes de verano solicitasteis que en los informes se dieran respuesta. En el anterior informe trimestral se dieron las respuestas, ¿os acordáis? Y en este se ha metido en orden del día, sí que lo revisáramos. Y tenéis razón, faltan las respuestas, ¿vale? Pero sí cogimos en el anterior trimestre todas las actuaciones que se han hecho a todas las quejas, ¿vale? Vale. Sí, no, ya. Sí. Un dato es que pone que sobre las quejas respondidas son el 89% y luego pone que quedan pendientes de respuesta el 19%. No me Ya cuadra. te digo que está sin revisar. Que lo hemos mandado sin revisar. Vale. Vale, o sea, sería el 11. quiero decir. O 71, o Hay algo ahí 81, que no cuadra. o 81 o 11. Claro, por eso digo que hay algún dato, ¿no? Hay algunas veces que por ser temas delicados y se intenta no por escrito sino por teléfono o hacerlas verbalmente, responder verbalmente, no te cogen el teléfono, se retrasan, te contestan, te llaman a la centralita, no dan contigo y se retrasan, todas al 100%. Ah, no digo que tenga que ser No, el dice que 100%, la suma digo no que no hace. cuadra la vale, suma vale, de los vale. porcentajes. La suma no hace. Vale. Eso, y luego pone que hay de las quejas y demás que, bueno, que se contestan y luego hay 5 que están en fase de estudio, pero no pone cuáles son. Entonces sí que voy un poco por la vía que comentaba Iván. Estaría bien saber cuáles son, en qué se está estudiando. Ahora os pido yo que lo dejemos encima de la mesa. No, Bueno, simplemente vale. pedirlo. Pero joder, por interés vuestro, que quiero decir, para que lo contestemos bien ordenado y corregido, ¿vale? Vale, y sobre todo ver cuando nos hacen sugerencias si se van a tener en cuenta, porque decir, vale, sí, lo tomamos en cuenta, esto está contestado, pero se va a llevar a cabo. O sea, hay cosas muy sencillitas en sugerencias, como que piden, por ejemplo, poner tronas en los vestuarios, pues para cuando va alguien con un chiqui, pues que lo pueda tener. Eso es algo muy fácil, entonces, ¿que se ha podido contestar? Sí. ¿Que se va a llevar a cabo? Nos falta saber si se va a hacer y bueno, sí que nos gustaría que se pueda saber si se va a llevar a cabo este tipo de medidas, ¿vale? Ok. Bueno, pasamos a ruegos y preguntas. No, pues si puedo responderla y si no, la apunto. Vale, esta misma semana ha salido una noticia que decía que hay algunos municipios, por ejemplo en Vitoria, que respecto al ahorro energético, que iban a hacer adaptación de la temperatura de las piscinas y que iban a bajar algún grado. Entonces, bueno, saber si aquí también se va a llevar a cabo este proceso, si se está valorando al menos, si se va a hacer, por ejemplo, en duchas y no en piscinas, o se va a hacer en ambas, o si no se va a hacer, ¿por qué no se va a hacer y bajo qué criterio? Vale. Ese que es un tema que ahora con la crisis energética famosa parece que lo hablamos todo. En Getxo yo llevo 14 años o 15 allí y es todos los días la piscina está fría. Es decir, nosotros cumplimos la normativa que existe y vamos a seguir cumpliendo la normativa que exista. Si alguien quiere que bajemos la temperatura de la piscina, que marque una normativa y diga que no puede estar a más de 24 grados. ¿Vale? Con las consultas que hemos hecho, todo el mundo nos dice que por debajo de 22 grados la piscina es un horror para la gente que... Para el que compite igual no, porque va a un ritmo, pero para el que va a hacer ejercicio saludable, ¿vale? Se convierte en un lugar incómodo. Entonces, pero eso es una apreciación. Nosotros vamos a seguir cumpliendo la normativa que hay. La normativa nos permite tener la temperatura a 27 grados, que es la que nos demanda, la que tenemos acordada en los pliegos con la empresa que suministra la energía, y nosotros le exigimos las condiciones de confortabilidad. Nosotros vamos a mantener las condiciones de confortabilidad en tanto en cuanto no haya ninguna normativa que nos obligue a cambiarla. Es lo que te puedo decir. Nosotros tenemos un sistema, conocéis todos el contrato de energía que hemos tenido hasta ahora, el que vamos a sacar nuevo. Nuestro objetivo va por el ahorro en base a los consumos que tenemos ahora. Si alguien nos dice que bajemos la temperatura y tenemos marco,
la bajamos. Pero tenemos que tener en cuenta una cosa importante. Hay un montón de usuarios de estas piscinas que son, voy a decir eso, es gente mayor, sobre todo por las mañanas, que son muy sensibles a las temperaturas de la piscina. Muy sensibles, no solo porque protestan, sino porque dejarían de hacer su actividad deportiva. En este caso, por ejemplo, en la noticia habla de las piletas cubiertas para adultos, que las bajan de 27 a 26 grados y las infantiles las dejan en 27. Y que así se recorta, en este caso, un 7% de gas y electricidad. Yo no he leído la noticia, pero recortar de 27 a 26, Ya. Vamos, quiero decir, me parece mediática la noticia, porque una temperatura, una piscina de 50 metros de largo por 15 de ancho, decir que le vas a bajar un grado, pues es que solo con la gestión andas entre 26 y 27 todos los días. Ya. Es decir, con alguien comentaba, con Mikel que lo comentaba el otro día, que en Alemania sí han limitado las temperaturas de las piscinas a 24 grados. 3 grados ya, ahí ya se nota en el consumo, se nota en la gestión y se nota en la piel. ¿Eh? ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues damos por terminado y ya podemos chascar.